Somos casi 80 en la sala. Y bueno, confío en que todos me están escuchando y podemos empezar la clase. Me gustaría poder ver con quiénes estoy. Veo algunas fotos ahí que están preciosos, pero en otro momento distendidos y me gustaría poder ver a alguno de ustedes. De todas maneras, ahora vamos a compartir pantalla, así vamos conversando sobre la propuesta de salud mental en comunidad. Mi nombre es Gisela Romero, yo soy grado 3 de la unidad de salud mental en comunidad, que como ustedes saben, se compone de medicina familiar y psicología médica también, la unidad curricular. Y bueno, ya estamos acompañándolos en la formación en este ciclo en diferentes momentos y a través de diferentes instancias con estos seminarios. Van a haber 4 seminarios que vamos a estar trabajando en forma sincrónica, como hoy, de manera virtual, a través de Zoom, a través de estos links. Y después van a haber 2 instancias parciales en las que también vamos a participar, en donde Salud Mental en Comunidad participa con un 10% de la evaluación final del curso. Eso es a propósito de un resultado final que se logra con las notas de los cuestionarios que ustedes tienen en EVA los viernes a la noche, que bueno, que las delegadas del ciclo nos solicitaron que los alternáramos. Ay, disculpen un segundito. Bueno, bien, les decía que la evaluación del curso se compone de la participación en estos seminarios, que si bien no es obligatoria y no se cuenta asistencia, la idea es que podamos intercambiar en relación a las temáticas que para nosotros son importantes transmitirles en lo que tiene que ver con el abordaje de las familias en la comunidad, y bueno, pensando en incluir el componente de salud mental en ella, y favorecer el aprendizaje y la formación de ustedes desde ahí, el acercamiento a las familias. Bueno, después tenemos otro seminario que tiene que ver con depresión y ansiedad para todo lo que es el abordaje en primer nivel de atención. Y tenemos como problemáticas prevalentes ese tema por lo cual lo elegimos, así como el consumo problemático de sustancias y la violencia de género y generaciones. En eso van a consistir estos 4 encuentros que tenemos. Ustedes tienen las fechas ahí en la plataforma, que están al tanto porque están conectados, así que ya saben cuáles son las fechas. Hoy iniciamos, después tenemos el miércoles 19 a la misma hora, en actividades sincrónicas durante toda la mañana, conmigo y con otras 2 docentes, que son Lucía Quinteros y Aline Sabani. Y bueno, ustedes se pueden conectar en cualquier horario de la mañana, de 8 a 10 o de 10 a 12, y participar de la clase. La primera parte de la clase va a ser una exposición más bien teórica con la PPT que preparamos para ustedes, y en la segunda parte de la segunda hora, digamos, de 9 a 10, más o menos está estipulado que trabajemos a propósito de una situación clínica que nosotros les pusimos también en EVA, y a partir de ahí hacer un ejercicio de ensayo de preguntas, simulando lo que es la prueba del cuestionario de NEVA que ustedes hacen los viernes. Les comentaba antes, un poquito antes de irme, el segundo que me fui recién, que las delegadas del curso nos propusieron la idea de bueno, para aquellas personas que trabajaran en ese horario los viernes, es a las 9:30 los viernes, que pudieran presentar una constancia laboral y que ofreciéramos otro horario. Eso está siendo tratado y va a ser planteado hoy en la coordinación de la unidad, que nos reunimos los lunes siempre a las 12. Así que bueno, no puedo disipar todavía esa duda porque es algo que se acuerda. Ustedes saben que la universidad funciona así. ¿Sí? Agustina, ¿querías decir algo? ¿No? ¿Se te escapó nomás el audio? Bueno, así que en realidad en relación a ese tema no puedo decir mucho todavía. Cuando tengamos novedades las vamos a poner en EVA. ¿Está bien? ¿Alguna duda?
Seguimos entonces. Les iba a compartir pantalla con el flujograma de nuestras actividades. ¿Lo ven ahí? Sí, Sí, se ve. Bueno, es un poco lo que les contaba, los 2 parciales, los seminarios, los cuestionarios al término de cada seminario y cómo se compone el resultado de la nota final de la unidad curricular. Si no tenemos dudas, entonces seguimos. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Se ven grande? no, no se ve pantalla completa. ¿No se ve? Se ve el navegador y abierto ahí el archivo. Abajo viste que dice mostrar todo, capaz que ahí. Mostrar todo, mostrar todo. Ah, mostrar todo. ¿Acá? A ver ahí. Ah, no. Para. Dejo de compartir y vuelvo. Capaz que si lo pongo más grande se ve mejor. A ver ahora. Ahí como lo ven. ¿Lo ven mejor? Sí, se ve bien. Bueno, bárbaro. Bueno, como les decía, la clase esta la preparamos en conjunto con la asistente Aline Sabani y la idea es trabajar con ustedes en relación a lo que tiene que ver con las diferentes concepciones de familia y cómo han ido cambiando. El itinerario, como decía ahí, el itinerario de la clase va a consistir en conversar sobre algunas concepciones de las familias, los cambios y sus transformaciones, los lugares de pertenencia desde lo cultural y desde cómo se va construyendo el concepto de familia, los factores protectores y de riesgo para la salud en relación a este aspecto y a entender la familia como desde una perspectiva integral para la salud, sus afectaciones y bueno, esto en relación a los riesgos y la protección que podemos encontrar en el primer nivel de atención, las estrategias familiares, cómo las personas se van agrupando a lo largo de la historia y a lo largo de las diferentes culturas en lo que son sus modos de agruparse y las concepciones de familia que hay detrás, y bueno, y cómo eso ha generado diferentes crisis también a lo largo de la historia. ¿Qué herramientas tenemos nosotros desde el primer nivel de atención para abordar estos problemas? Ahí vamos a encontrarnos con la anamnesis y con el familiograma, y bueno, ir viendo qué cosas podemos preguntar en relación al tema, ¿sí? Y de qué otros elementos o qué otras herramientas podemos utilizar para ir entendiendo de qué va esto de pensar a una persona inscrita en un núcleo familiar, en un grupo familiar, siendo que es nuestro primer grupo de referencia y pertenencia para todos. Y bueno, nuestro primer lugar de alojo, ¿no? Es el primer grupo al que nos afilian, ¿no? Antes de afiliarlos a Peñarol, a Nacional, a alguna otra institución. Ustedes saben que la familia, considerada como una institución, también nos da un lugar y nos afilia, y bueno, desde ahí nosotros contamos con algunas herramientas que más adelante las vamos a ver en la clase, desde las cuales podemos ir identificando desde las problemáticas en salud y desde el primer nivel, siempre pensando en la promoción y la prevención de salud,
para ir armándonos como una especie de esquema mental, ¿sí? El familiograma entendido como un esquema mental que nosotros nos podemos hacer para pensar esas problemáticas. Y bueno, la última parte de la clase, como les decía, tiene que ver con evaluar en cada caso las estrategias correspondientes y propiciar el trabajo interdisciplinario e intersectorial. Esto vamos a intentar hacerlo a partir de la viñeta que ustedes tienen ahí, no sé si la pudieron leer o no, más adelante me contarán. Bueno, entonces en realidad, en relación a las concepciones y transformaciones, en todas las sociedades existe, como dice ahí, algún grupo, y como les decía recién, ¿no? Algún grupo que es llamado familia, que se dedica principalmente a la crianza de las infancias, y hasta ahora esos grupos han sido denominados familias. La familia es una construcción variable, por lo que no hay una única definición, se entiende hoy, sino que esa definición se va dando acorde a la cultura y al tiempo en el que esa familia se va conformando y consolidando. Reflexionar sobre las familias nos permite pensar las condiciones de las infancias también, ¿no? Porque, bueno, a través de los diferentes, al recorrido de la historia, el concepto ha cambiado y eso hace que nuestros niños, digamos, se vayan formando y se vaya consolidando su lugar en el mundo a partir de un grupo que lo recibe y lo acoge, como decíamos, ¿no? Y lo afilia. La familia ofrece al sujeto una primera inclusión en lo social, que en los inicios de la vida requiere de cuidados extremos. Ustedes saben que somos el cachorro humano necesita por absoluta dependencia al inicio de su vida, y bueno, y eso nos diferencia también, no solamente la razón y el intelecto nos diferencia de los otros cachorros, ¿no? De las diferentes especies, sino que esto también nos hace distintos y nos hace distintos justamente porque es en el vínculo con el otro en donde vamos a ir creciendo y en donde vamos a ir estableciendo ciertos acuerdos, ciertos códigos que se van a reflejar en lo que tiene que ver con lo social y en la inclusión que vamos haciendo en nuestra sociedad. Y bueno, y a la vez, esto que tiene que ver con los cuidados extremos que decíamos que son necesarios para que el cachorro humano se desarrolle y se incluya en la sociedad, estos cuidados, lo que se establece a lo largo de la historia en diferentes momentos, es algo que permanece, que tiene que ver con una necesidad de cuidado y una necesidad de asimetría, como dice acá, que tiene que ver justamente con esto de que, bueno, tiene que haber alguien adulto que cuide, que organice, que oriente, que establezca determinados parámetros para que ese crecimiento y desarrollo en el niño se pueda dar de manera saludable, ¿sí? Por supuesto que esos parámetros son variables y construidos socialmente. Y bueno, y por supuesto, como decíamos, también van cambiando a lo largo de los tiempos y de las culturas. Pero bueno, sí hay algo en común, que es que se necesita de cuidados extremos al inicio de la vida y que se necesita de esa fusión y de esa asimetría, así como de lograr discriminarse y pertenecer a un grupo y diferenciarse de otros, ¿sí? La modernidad, como dice acá, postuló un modelo de familia burgués como patrón ideal de la cultura, integrado por la pareja heterosexual unida a través del matrimonio legal, con hijos, donde el varón es el principal proveedor y autoridad fundamental. Dicha configuración familiar fue entronizada en un lugar de normalización sacralizada, legitimada por la cual otras formas de configuraciones familiares fueron consideradas desviaciones de ese modelo. Esto es algo que se postuló en la modernidad, como también se postularon otros modelos como patrón ideal de funcionamiento de los grupos, ¿no? En realidad la familia es uno de estos modelos endiosados o idealizados desde donde se pensó, pero podemos pensar en otros, ¿no? Podrían ser, bueno, la invención de la máquina como algo ideal, como algo, pensando hoy en los avances de la tecnología, se me ocurre que puede también ser un buen ejemplo, ¿no? Y bueno, y después ustedes ven todas las variables y todos los usos que se le dan hoy a las distintas máquinas y que bueno, y que no se ha visto que en realidad es mucho más complejo que pensar
desde que una máquina me va a resolver una situación, sino que siempre necesitamos de otras y vamos haciendo nuevos acuerdos. Un poco de eso es lo que se trata el pensar a la familia hoy, digamos, con todas esas variantes que se nos presentan y cómo en cada familia nosotros tenemos que poder tener la apertura y la escucha para poder ir atendiendo a las necesidades que requiere, más allá de si está en el modelo clásico o no. No es que este modelo caducó, sino que, bueno, fue el primer modelo que se estableció como ideal de cultura, digamos, y que después se fue resquebrajando, por decirlo de alguna manera, dando lugar a nuevas configuraciones familiares. Bueno, en realidad también podemos definir a lo familiar, y ya no tanto hablar de la familia, como ese lugar a construir, ¿sí? Que lo que tiene en común es que es un grupo y que tiene diferencias intergeneracionales. Por eso esta foto lo marca claramente con lo que tiene que ver con las generaciones. Vieron que hay diferencias intergeneracionales ahí muy marcadas. Y bueno, y lo que hablábamos en relación a la pertenencia, el concepto de pertenencia tiene que ver con este verbo que yo les mencionaba de afiliar, de sentirse parte, y ese sentirse parte es algo que se va haciendo paulatinamente, se va haciendo a través de los acuerdos, a través de cómo nos reciben en ese grupo, ¿no? De cuáles son todas esas pautas y todos esos acuerdos previos al nacimiento de ese niño que ya están fijados, desde lo cultural, desde lo social, y bueno, si vamos haciendo foco como si fuera una lupa, vamos haciendo foco y nos encontramos con ese niño que empieza a integrarse a ese núcleo que ya existía y que ya tenía determinadas normas de funcionamiento y de relacionamiento, y que se le da un lugar, que se espera de determinada manera, ¿sí? Y que se espera que cumpla con con determinadas normas que a veces son explícitas y a veces las va conociendo a propósito de las transgresiones o de algunas otras situaciones que va viviendo en ese grupo humano. ¿Y se va sintiendo parte o no? Acá yo les traía como para poder distendernos y pensar también un poco más y que la clase no fuera tan teórica, una especie de enigma en donde meditáramos sobre esto, que es una adivinanza que dice: este enigma te propongo, medita si te apetece, más que tú, lo usan todos, pero a ti te pertenece. ¿Qué les parece? ¿A qué está haciendo referencia? Es un libro infantil que tiene adivinanzas y acertijos como para pasar el tiempo. Y bueno, y plantea esta adivinanza que me resultó bien interesante para compartir con ustedes la idea de pertenencia y de construcción del lugar en el núcleo familiar o en el grupo humano en el que nosotros nos vamos introduciendo desde que nacemos y nos vamos conformando y nos vamos consolidando con nuestro aparato psíquico, con nuestra personalidad. Y me gustó traérselos para pensarlo entre todos. A ver si alguien se anima. ¿Ya lo conocen, capaz? Muy temprano para hacer una resolución de una adivinanza. Pero bueno, la idea era movernos un poquito y movernos pensando entre todos. Ahí alguien respondió en el chat igual. ¿Ah, sí? A ver. El apellido puede ser, pero no es. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? El nombre. Bien. Bien. Sí, es el nombre. La respuesta es el nombre, muy bien. Están atentos, ¿eh? Para ser tempranito de la mañana, están con todas las pilas, me encanta. Buenísimo. Sí, es el nombre. En realidad es eso que nos nomina, que nos va dando ya un lugar, incluso antes de nacer, ¿no? Fíjense que todo lo que inviste nuestro nombre, y cómo va marcando muchas veces, ¿no? El nombre
un abuelo, el nombre de alguien conocido, de alguien famoso, de alguien que quiero que sea como, ¿no? Ustedes han escuchado ese tipo de comentarios en las diferentes familias a las que pertenecen y a las que pueden ir acercándose, ¿no? Desde los diferentes abordajes, tanto desde la salud como desde las diferentes instancias y los diferentes grupos a los que vamos perteneciendo en la vida misma, ¿no? Así que bueno, me parecía atractivo plantearles y que pudieran recordar este concepto tan importante de pertenencia que tiene que ver con esto de la afiliación y el ser alojado en un grupo humano, cómo nos marca y cómo nos condiciona a propósito de esto de cómo se nos nomina también, ¿no? Cuando nosotros pertenecemos a un grupo y tenemos un determinado nombre, se están diciendo cosas de nosotros a través de ese nombre, ¿no? Cosas que queremos que esperamos, que se espera de nosotros y cosas que se espera que no hagamos también, ¿no? Entonces, bueno, eso es bastante determinante. Ni hablar si lo pensáramos desde el género, ¿no? Ahí sería todavía más rico y capaz que más complejo, sobre todo en los tiempos actuales, ¿no? Yo me acuerdo de una situación de una familia que me contaban en algún momento en mi formación. Ustedes saben que yo tengo una especialización en psicoanálisis vincular y a partir de ahí trabajamos con familias y con parejas. Y bueno, y en una de estas situaciones que se nos plantean para resolver, aparece una mamá con su hijo, que no me acuerdo ahora el nombre, pero pónganle que se llamaba Juan, la clásica, ¿no? Juan y María. Y bueno, y Juan había sido nominado como Juan, y bueno, desde ahí su lugar de varón y demás, ¿no? Y en determinado momento se empieza a cuestionar lo que tiene que ver con el género, y bueno, se llama Juan, pero se siente que es María. Entonces hay que hacer todo un camino de deconstrucción a partir de ese nombre, a partir de ese sentimiento que tiene que ver con la identidad, y para que esa familia pueda dejar un lugar abierto, un lugar nuevo para ser afiliado, un espacio a ocupar y a habitar en esa familia, con otro nombre, con otra identidad. Y bueno, se hizo todo un trabajo muy, muy interesante y muy rico, en donde se pudo duelar de alguna manera a Juan para que pasara a ser María, pero que siguiera siendo un hijo, ¿no? Que siguiera siendo, ocupando un lugar en ese grupo humano en el que había nacido y en el que se sentía parte, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, con este ejemplo lo que les quiero contar tiene que ver con eso de que se nos nomina y se nos da un lugar, y bueno, y después en la medida de las posibilidades y de las realidades sociales, culturales, históricas, y de las normas de cada familia también, se podrá ir haciendo un camino de deconstrucción de eso que pensaron con lo que nosotros íbamos a venir, íbamos el lugar que íbamos a ocupar y lo que fue dado, y o no, ¿no? Bueno, también puede pasar que no, que querramos habitar ese lugar que se nos fue dado, y que simplemente lo vayamos construyendo en conjunto, pero que no sea tan disruptivo como este ejemplo que yo les pongo, ¿no? Que es un poco extremo capaz, pero que ya desde hace unos años son problemáticas en salud que venimos teniendo que enfrentar, y que me parecía importante que ustedes lo tuvieran en cuenta también. Lo importante también que tengan en cuenta es esto de la afiliación, ¿no? A mí este verbo me gusta mucho porque es un verbo común que compartimos, que uno entiende perfectamente a lo que se refiere cuando pensamos en a qué nos afiliamos a un grupo humano, en el que nos sentimos parte y habitamos, y desde ahí el concepto de pertenencia. Si nosotros no nos sentimos parte y no habitamos ese lugar que nos viene dado, la pertenencia no se consolida. Y elegimos otros grupos de referencia, establecemos acuerdos con otros seres
nos vinculamos con los vínculos significativos que nosotros tengamos, pueden ser en otros lugares de referencia y pertenencia, y no solamente o no necesariamente en los vínculos que tienen que ver con lo que se denominó, por eso les decía, en su momento históricamente y desde la modernidad se planteó como lazos de sangre, ¿no? Que en realidad, bueno, uno no podía divorciarse de esos lazos de sangre que había establecido desde el nacimiento y estaba como casi que condenado a vincularse, y vincularse bien además, había como toda una impronta muy marcada de lo que tenía que ver con las normas y el ser un buen hijo, ¿no? Y el cumplir con determinados mandatos, que muchas veces eran implícitos, ¿no? Pero bueno, que tenían que ver con el que si perteneces a determinada familia tenés que comportarte de determinada manera, y si perteneces a otra tenés que comportarte de otra, ¿no? Poniendo también ejemplos y yendo a situaciones extremas, podemos pensar en una familia en la que lo valorado es el estudio y el ser universitario y el tener determinados conocimientos y determinadas publicaciones y determinadas exposiciones y ser famoso en relación al mundo académico. Y bueno, y hay, si bien cuando el niño nace no le dice vos vas a ser, bueno, a veces le dicen vos vas a ser Einstein, pero a lo que apunto es eso, ¿no? Bueno, y después puede haber en el otro extremo esas familias que, por ejemplo, familias de grandes narcotraficantes, en donde lo que se pregona o lo que se considera como valioso es bueno, yo me dediqué a este negocio y mi hijo va a ser mejor todavía, tratando de eso, ¿no? De seguir avanzando en lo que tiene que ver con un negocio que de repente desde lo social no está, todos sabemos que en realidad es una regla básica el no matar, y que es algo que creo que todas las familias, podríamos llegar a pensar que todas, les transmiten a sus hijos en relación a cuando nacen, ¿no? De que no dañar al otro, lo que tiene que ver con los derechos humanos, no dañar al otro, que el límite termina donde empieza el cuerpo del otro y demás. Pero bueno, en realidad vamos a ir viendo que cuando uno escucha, cuando uno se dedica a trabajar con personas, y como ustedes, tanto como yo, hemos elegido trabajar con personas y enfocarnos en lo que tiene que ver con la salud, desde ahí pensar el componente de salud mental, integrarlo, un poco las ideas estas hegemónicas y predominantes se nos vienen abajo, y tenemos que poder abrir el oído y pensar alternativas, ¿no? Y poder ir entendiendo de qué va, ¿no? Por dónde pasan las normas y los acuerdos en cada uno de esos grupos humanos con los que nos vamos enfrentando, que podemos considerar o podemos llamar familias. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle en qué sentido los podemos ir considerando. Decíamos, bueno, que la familia es una construcción variable que se da su concepción de diferentes maneras, se diversifica el lugar, ¿no? El lugar de pertenencia, que bueno, es a lo que estaba haciendo referencia recién, y se establece la necesidad de nuevos acuerdos. Esta necesidad de nuevos acuerdos se da a la interna de la familia, pero también se va dando hoy en día. Ustedes ven que con el paradigma de la complejidad abrimos también el abanico de posibilidades, y se va dando a la interna de las familias, pero yo me atrevería a decir que en simultáneo se va dando a la interna de las sociedades y de las culturas también. Capaz que lo vemos más en la familia. Y bueno, y en realidad esto también fue a propósito de los avances en la tecnología, ¿no? El aumento de la reproducción asistida, los cambios en el rol de la mujer, las familias de un solo progenitor, las familias ensambladas. Y acá llegamos a los factores de riesgo y protección que yo quería conversar con ustedes en relación a la salud, ¿sí? Los riesgos pueden estar ligados a esos moldes que desde lo teórico se postulan y obturan la reflexión crítica y clínica frente a la diversidad. Eso es
una cosa con la que tenemos que tener cuidado. Nosotros vamos al servicio de salud o al lugar en donde estemos trabajando y vamos con un bagaje teórico y estos moldes que dice acá pueden llegar a ser obturadores de nuestra escucha, de nuestra mirada, de nuestra reflexión. Entonces, bueno, lo que yo les traía es como, bueno, esa idea para que estemos alertas. No quiere decir que no nos va a pasar, pero sí que estemos advertidos de que nos puede pasar y abrir nuestra mirada lo más posible, ¿sí? Y enfrentar esa diversidad. Y bueno, y en relación a esta situación que les decía, siempre propiciar el razonamiento clínico y evaluar cada situación que se nos presenta, como dice ahí. Bueno, las estrategias familiares, o sea, esto que venimos conversando en relación a cómo se van agrupando las familias hoy, tienen una doble tendencia en lo institucional en general y en las familias en particular. Hay una tendencia al cambio y a la transformación, y hay una tendencia a la fragilización, a la precarización también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a propósito de estos cambios que mencionábamos más arriba en las PPT acá, la mujer ha tomado, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Ha tomado otros lugares sociales, se han establecido nuevos modos de cuidado, y bueno, y en esos nuevos modos de cuidado se ha visto que hay determinada precarización o fragilización, quedando una necesidad de reorganizar el sistema que tiene que ver con cuidados, con pautas de crianza, con modos de protección, con modos de sostén. En algún momento se postuló que la familia tenía función de sostén y corte, ¿no? El que hacía el sostén es una concepción psicoanalítica, pero que me resulta interesante pensar con ustedes. No quiere decir que me pegue a ese molde, pero sí me parece importante tenerlo en cuenta para poder pensarlo también, ¿no? En un momento, esta familia que nosotros teníamos en nuestras cabezas, que funcionaba como función, que tenía dos funciones básicas, que una era que tenía que ver con sostener los lugares para proteger la especie también, ¿no? Y para que se pudiera seguir dando la reproducción. Y la otra tenía que ver con el corte, ¿no? Ese corte en donde se separa la mamá del bebé y se habilita al proceso de socialización, ¿no? A que ese bebé vaya creciendo, vaya ingresando a las otras instituciones, ¿no? Si bien decíamos que la familia es nuestra primera institución, nuestro primer lugar de pertenencia, nuestro primer lugar al que habitamos y en el que alojamos, y en el que somos alojados, después se van configurando otras, ¿no? Otras articulaciones entre familias, y vamos conociendo nuevas reglas, otras familias en las que nos vamos acercando, hasta que cuando tenemos 3, más o menos ahí, ahora a veces antes, entramos en otras instituciones, como son las instituciones educativas, por ejemplo. Y bueno, desde ahí también se postulan nuevas reglas, nuevos modos de cuidado, nuevos modos de protección, que también es importante que tengamos en cuenta. Entonces, bueno, aparece el concepto de unidad doméstica, y lo vamos a conversar un poquito ahora. La unidad doméstica tiene que ver con la convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día una de las posibles definiciones que podemos dar a una familia tiene que ver con quiénes residen. Entonces dejamos de lado aquello que tenía que ver con mamá, papá, los nenes. Ahora decimos, hay otras formas, podemos pensar las variaciones, podemos pensar los cambios y las transformaciones. Y bueno, y llegamos a esto que tiene que ver con el concepto de unidad doméstica, en donde quienes residen pueden llegar a ser denominados como familia. Ellos mismos se pueden autonominar como familia, y lo que se prioriza ahí es la configuración de un ámbito doméstico en donde se delimitan actividades compartidas, actividades comunes, no todas compartidas, pero sí comunes, que llevan al mantenimiento, como dice acá, de lo cotidiano, ¿sí?
se conforman y cambian en relación a las demás instituciones y esferas de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad estas otras instituciones que hacíamos referencia, ¿no? Como pueden ser la escuela, el centro educativo, el centro de salud, estas otras instituciones que se van configurando a lo largo del desarrollo de ese ser humano, van introduciéndose de una manera muy temprana y van estableciendo nuevos modos también de lo cotidiano. Entonces, estas unidades domésticas no solo cumplen funciones en el proceso de producción y reproducción social, sino que son ámbitos en los que se configuran identidades, como dice ahí, se establecen vínculos afectivos y se dirimen posiciones de poder. Esto es bien importante porque que lo tengamos en cuenta porque son cosas que siempre sucedieron, pero que hoy en día las hemos visibilizado mucho más. Bueno, también pensando en las estrategias familiares podemos pensar que son un conjunto de prácticas que constituyen la cotidianeidad y cuya lógica no necesariamente responde a decisiones racionales. Incluye variables tales como la división del trabajo, ¿sí? ¿Se acuerda? La distribución del poder, también se acuerda. La utilización y la priorización de los recursos, la recreación, el cuidado de los cuerpos y de las almas. Por lo que resulta imprescindible para comprenderlas, analizar categorías de género, generaciones, clase social o estrato. Las modificaciones de estrategias y prácticas, así como las funciones, varían según los sectores sociales. Hablamos de formas familiares como herramientas clínicas, y acá venimos a lo que tiene que ver con cuáles son las herramientas desde las que nosotros nos podemos posicionar, y lo que yo les quería transmitir en relación a eso es que la primera herramienta que tenemos es pensar a la familia como una diversidad, como una construcción, ¿sí? Entonces, hablamos de forma familiar, esa es nuestra primera herramienta, antes que la anamnesis, antes que el familiograma. Esa es nuestra primera herramienta. Tener en nuestra cabeza que el modelo no es uno solo. El modelo con el que nos vamos a encontrar es variable, es como un traje a medida en el que nosotros vamos a afinar el oído y ahí sí vamos a poner a funcionar las preguntas que no sean necesarias en la anamnesis para ir conociendo frente a quién estamos, qué lugar ocupa esa persona que tenemos enfrente en nuestros modelos diversos y a partir de ahí desde donde lo podemos ayudar, ¿sí? Que ya no es, como dice acá, uno solo el histórico, sino que es diverso. Las familias que llegan hoy a consulta presentan no solamente la diversidad en cuanto a sus integrantes, sino también en lo que hace a acuerdos, pactos básicos y a sus modalidades de vinculación. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para pensar en las diversidades familiares entonces? Pensar las familias como organizaciones abiertas, transformables y trazar dimensiones múltiples de análisis, ¿sí? Vamos a pensar que no nos va a alcanzar, si pensamos que las familias son diversas, no nos va a alcanzar nuestra mirada para entenderlas, sino que vamos a poder tejer redes y pensar con otros. Y ahí es cuando hablábamos de las estrategias también como la intersectorialidad y el trabajo en red, la interdisciplina. Bueno, después como herramienta tenemos esto que es una nueva configuración del familiograma. Si ustedes recuerdan o en algún momento tuvieron la oportunidad de hacer uno, ven que se amplían y se incluyen en este familiograma, se incluye la escuela, se incluye el centro de salud, o lugar de asistencia en salud a la que la persona que querramos refiera, el trabajo, los niveles de consumo en la familia o en cualquiera de los integrantes, y cómo eso interfiere y afecta a lo que nosotros vamos a abordar, que es entender la familia, ¿sí? Si hay alguna familia nuclear en algún momento, ¿no? Pensando desde lo histórico, familiar, y de cómo se configura esta familia con la que nos encontramos hoy. Riesgo social. Acá tenemos otro ejemplo, que tiene amigos, religión, hermanos, salud, novio, novia, educación, trabajo.
La idea es mostrarles estas herramientas para que ustedes pudieran ver de qué nos podemos valer a la hora de abordar una situación familiar. ¿Sí? Y acá dice que este enfoque resalta el análisis de las condiciones sociales al tomar en cuenta la producción social de subjetividad descentrada de la familia y poniendo el foco en la construcción del psiquismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra subjetividad va a conformarse y va a consolidarse a partir de una producción que es mucho más abarcativa que lo que tiene que ver con lo intrapsíquico. No pensamos solamente en que en la mente o el psiquismo se configura a la interna, ¿sí? En esas conexiones que pueden haberse dado al inicio, sino que en realidad es en lo intrapsíquico, en lo intersubjetivo y en lo transsubjetivo que se va conformando nuestra personalidad y nuestro modo de habitar en esa familia. Pensar las familias como organizaciones abiertas, entonces, son nuestras herramientas clínicas. Pensarlas como organizaciones complejas también, multidimensionadas y transformables, entramadas en esta red que implica el sujeto, el vínculo y la cultura. El transcurso de la vida familiar impone la deconstrucción y construcción constante de funciones y formas vinculares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de repente un acuerdo que se estableció en determinado momento de esa familia vence, como digo yo, ¿no? Ya ese acuerdo no funciona más y hay que establecer otros. Y bueno, y está justamente en el arte de cada familia poder flexibilizarse y amoldarse a el entender que, bueno, que ese acuerdo que yo hice y esa función que tenía fulano y mengano para que nuestra familia funcionara más o menos en armonía, ya no me sirve, porque bueno, porque las condiciones cambiaron, porque esa persona creció, porque tiene otros intereses, ¿no? Si lo pensamos en las diferentes etapas del ciclo vital, que antes lo trabajábamos con ustedes, ¿se acuerdan? Es en diferentes momentos de la familia en donde nos vamos encontrando con diferentes situaciones, en donde pueden haber hijos chicos y entonces las funciones son unas y las formas de vincularse son otras, y esas formas de vincularse y esas funciones claramente se van a ir modificando y se van a ir estableciendo nuevos acuerdos. Esas son las formas vinculares a las que se hace referencia acá, que supone una constante elaboración de duelos, como dice por supuesto, y dar lugar a la creación y a la producción del acontecimiento o la novedad, ¿no? A eso que no me esperaba que pasara, pero bueno, que pasó y que a partir de ahí voy a ir estableciendo nuevos modos de funcionamiento. ¿Sí? Bueno, por acá queda la bibliografía en relación al tema, que también se les recomiendo. Y ahora vamos a pasar, si tienen preguntas, aprovechen Sí, ahora. una pregunta, esa PPT que está muy buena, ¿nosotros vamos a poder tener acceso a ella para poder Sí, ahí? Perfecto, porque muchas de las sí, definiciones, estaba leyendo ayer la bibliografía que mandaron y muchas de las cosas ya las pusieron poco a poco las definiciones puestas en las PPT y dije, "Pa, está buenísimo para tenerlo". sí, claro, sí, sí. La idea es que sí, que lo tengan. Ahora me aparece acá como no mostrado a los estudiantes, pero al finalizar la clase, las dos clases de hoy, nosotros tenemos una clase de 8 a 10 y otra de 10 a 12. Cuando terminan ambas clases, de las tres docentes que estamos en la mañana con ustedes, se va a quedar visible Perfecto, la genial. PPT. Y ahora vamos a ver, miren, yo les voy a compartir pantalla de nuevo, así ustedes ven cómo está y cómo se va a ver después. Esto está así. ¿Vieron que acá dice hoy? ¿Vieron que acá dice no mostrado a los estudiantes? Esto va a quedar visible. Ahí Y va. acá tenemos la viñeta de familias que sí está, ¿verdad? Sí, sí, Bien. ¿Alguien la quiere leer? ¿Quieren que nos tomemos unos minutitos? Fueron muchos conceptos, capaz. ¿Nos tomamos unos minutitos, quieren? Bueno, profe. Dale, nos tomamos unos minutitos y a las 9 volvemos con la viñeta, así les doy el tiempo de buscarla y yo me voy a alcanzar el mate que ya lo tengo cerca y ya estamos de nuevo juntos. Dale, gracias. Dale.
Bueno, retomamos, ¿les parece? ¿Alguien quiere leer la viñeta? Capaz que ahora sí, si pueden algunos, aunque sea. Somos 88 en la sala, hay algunos que huyeron, pero bueno, la idea es intercambiar con ustedes y darles más herramientas para la hora de las evaluaciones y demás, que podamos pensar entre todos, aprovechar este rato que nos dispusimos para ustedes y que podamos intercambiar, ejercitar el razonamiento clínico a propósito de una viñeta que pensamos y armamos para ustedes. Ustedes van a ver que la viñeta al final tiene 2 preguntas que tienen que ver, 3 preguntas, que tienen que ver con el poner a funcionar estos conceptos que estuvimos trabajando en la clase en la primera hora. Bueno, leo entonces. María Dale, de si querés. Dale, lee. Dale, Ariana, sí. Gracias. María, de 20 años, es procedente de Venezuela, aunque por motivos económicos se trasladó con su pareja Pedro, de 22 años, su hermana Juana, de 23 años, y su cuñado Raúl, de 23 años, a Colombia hace ya 3 años. Provienen de un nivel socioeconómico deficitario, con bajo nivel educativo, primaria incompleta. María y Juana fueron criadas por una tía, ya que sus padres fallecieron cuando eran niñas. Luego de 2 años en Colombia, María, Juana, Raúl y Antonio, de 3 años, hijo de Juana y Raúl, deciden trasladarse a Uruguay, donde escucharon que se recibe de buena forma en los extranjeros. Pedro se quedaría un tiempo en Venezuela trabajando antes de seguirlos. En ese momento, María se encontraba embarazada de 5 meses. Inicialmente, con el dinero que contaban, compraron pasajes de ómnibus hasta Perú, donde empezaron a hacer dedo y caminar desde un extremo del país al otro, viviendo por ese periodo en situación de calle. Al llegar a Bolivia, María llega a término de su embarazo y nace Salvador, en un centro hospitalario público. 2 días después le dan el alta y la familia continúa caminando y haciendo autostop, atravesando varios países hasta llegar 3 meses después a Uruguay, al norte del país, donde piden asilo a la frontera. La Intendencia de Paysandú les brinda un buen ambiente en donde estar mientras se tramitan los papeles de ingreso y se consigue el traslado hasta Montevideo, lugar donde ellos plantean que quieren instalarse. 2 semanas después se lo lleva a la capital, donde el MIDES tramita una pieza en una pensión en Ciudad Vieja. Luz, agua potable, saneamiento. Para su residencia e iniciar los trámites legales. Se les da acceso al sistema de salud mediante ACE. 3 semanas luego de llegar a Montevideo, María y su familia muestran un leve caso de desnutrición, sin más complicaciones para su salud por el momento. Raúl trabaja de delivery, mientras que María y Juana se dedican al cuidado de los niños. Continúan viviendo la pensión por el momento. Los niños aún no están asistiendo a centros educativos y la familia no ha establecido redes ni vinculaciones extrafamiliares al momento. Pasan gran parte de su tiempo en el cuidado de sus hijos y la administración de su casa. María se angustia mucho cuando relata las situaciones vividas en su recorrido hasta el país y en particular se irrita por el trato recibido durante el parto de su hijo. Se muestra muy cálida y abierta con todos los profesionales, escucha indicaciones y hace preguntas sobre los cuidados de su bebé, con el cual se muestra muy afectuosa y lo estimula de forma adecuada. Plantea que a ella le está costando dormir desde que llegaron al país. Se cansa muy fácilmente y sufre de cefaleas. No ha tenido consultas en salud aún, queriendo priorizar la salud de su bebé, aunque manifiesta por momentos sentirse desbordada. Hace una semana, María quedó a cargo de los niños mientras su hermana hacía compras para la casa. En ese momento, Antonio sufrió un accidente doméstico que requirió intervención quirúrgica en el CTPR y ya fue dado de alta. María siente mucha culpa por esta situación y además le preocupa no haber podido aún mantener contacto con Pedro, su pareja. Gracias, Ariana. Bueno, tenemos acá algunas preguntas orientadoras, guía, como dice ahí, desde donde podemos hacer el ejercicio de poner a funcionar y a pensar desde el razonamiento clínico esta situación a propósito de los conceptos que vimos antes. Entonces pide que defina la unidad doméstica en relación al concepto de familias y que ejemplifique en el caso presentado
que liste factores de riesgo y protección en la familia, y qué aspectos de la dinámica familiar indagaría para evaluar sus funcionalidades, la funcionalidad del sistema y planificar una estrategia de abordaje desde el primer nivel de atención. ¿Quieren que revisemos alguna parte de la viñeta de nuevo? ¿Qué les parece? Yo cuando la leí, la primera vez que la leí, que quedó armada, en realidad es una situación clínica real, por supuesto, del 2022, en el centro de salud que funciona frente a la nación, a propósito de una consulta, ¿no? Entonces, cuando la leí la primera vez, me mareé un poco. Esto de utilizar las herramientas, habían 2 herramientas que me eran imprescindibles, porque la anamnesis no, porque yo no estaba ahí, pero el pensar que la diversidad de la familia sí, me funcionaba muy bien como herramienta, pero después otra cosa que me funciona muy bien y se los recomiendo, ustedes dirán si les va a funcionar después o no, es hacerse ese esquema mental, familiograma, que organiza la cabeza de uno para ver desde dónde se posiciona, un poco pensando también en la tercera pregunta, ¿no? Decís, está bueno, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Desde dónde desde dónde podemos hacer prevención y promoción en esta situación? Y frente a qué estamos, ¿no? Como siempre les pedimos, un diagnóstico de situación de salud y a partir de ahí una estrategia de abordaje. Entonces hacer el armado mental en la cabeza de uno, ¿no? Del familiograma y de cómo se conectan y se interconectan las diferentes dimensiones, bueno, y cómo se establecen los vínculos. Ustedes además les dan, creo yo, no estoy segura si ahora se los están dando, pero creo que sí, cuando están en comunidad ahí de la mano con el médico de familia, les dan orientación sobre los modos de relación y cómo se pueden dibujar en el familiograma cuando hay relaciones conflictivas, se puntúa así, cuando hay divorcios, se puntúa de otra manera, la línea punteada, la línea, yo de memoria nunca me la acuerdo, pero son herramientas que tenemos desde lo gráfico que nos ayudan a como ir pensando en esa situación, ¿no? Que vamos a abordar para poder hacer el diagnóstico y proponer una estrategia. No sé si alguno lo hizo. Si quieren podemos compartir y verlo. Podemos hacer el uso de la pizarra. Yo la verdad que en el uso de la pizarra he tenido malas experiencias porque a veces es difícil hacer con el cursor, si bien se pueden establecer el redondito, el cuadradito, no sé qué, no sé si sería lo más adecuado hacer el uso de la pizarra ahora, poder intercambiar relaciones. Ahí escribieron en el chat. Escribieron en el chat. Gastón dice, una unidad doméstica se define como un grupo de personas que conviven en una misma residencia y comparten recursos y responsabilidades en común, como la crianza, ahí se me fue, acá, como la crianza de los hijos, el cuidado del hogar, la administración del presupuesto, entre otros aspectos. En el caso presentado, la familia de María forma una unidad doméstica, sí, estoy de acuerdo, alguien piensa diferente, lo puede decir, ya que viven juntos en un monoambiente y comparten las tareas y responsabilidades del hogar. Muchas gracias, Gastón. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Podemos estar todos de acuerdo en que sí, en que esto de definir la unidad doméstica y entender a esta familia como tal puede ser una herramienta útil. La podemos pensar desde... Algo que agregaría en realidad es saber después cuáles son los roles que cumple cada uno, que eso es algo que todavía no lo aclararon en ningún momento, ¿no? Es algo que podríamos indagar adicionalmente. Sí, es verdad.
Eso es una de las cosas que nos habíamos planteado nosotros a indagar, ¿sí? Y también que la anamnesis nos ayuda con eso, ¿no? Ah, ¿Qué pasa con esto de los cuidados, ¿no? Porque esto que decíamos antes de la familia como funciones de sostén y corte, ¿qué pasa con eso cuando hay tanta diversidad, pero también tanto viaje, ¿no? Porque hay hasta diversidad cultural y hay muchos recorridos transitados, recorridos de rutas, literal, ¿no? Entonces, este, esto de ir de un lugar al otro y no poder asentarse, también genera a la hora de pensar, fue una de las cosas que yo también me cuestioné como para seguir investigando en esta familia, ¿no? ¿Desde dónde piensan ellos los cuidados y cómo se establecen esos acuerdos a la interna de esa unidad doméstica, ¿no? ¿Quién cuida a quién y cuándo? ¿Y cuáles son sus propias expectativas, no? Porque cada uno debe tener expectativas sobre otros. O sea, él Claro, sobre ella sobre él. sí, ahí está. Sí, sí, sin duda. ¿Qué lugar ocupan, no? En esto que hablábamos de la pertenencia. Y Algo los que a mí me está diferentes llamando lugares. mucho la atención es porque ella siente culpa por un accidente en el cual no tuvo absolutamente ningún control. Bueno, sí, en realidad esto lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene cuando trabajemos lo que tiene que ver con depresión y ansiedad, porque justamente hay muchos elementos que son de riesgo, pensando en factores protectores y factores de riesgo, vemos muchos elementos en una familia con muchas carencias en muchos niveles, que hace que hayan muchos elementos de riesgo para depresión y ansiedad, para depresión específicamente María, ¿no? Vieron que acá dice, María se angustia mucho cuando relata situaciones vividas en el recorrido hasta el país, y se Yo no- irrita, dice. Pero en realidad sabemos que tanto la angustia como la irritabilidad son síntomas. dos caras de una misma moneda que tienen que ver con la sintomatología depresiva. Sí, que si bien lo vamos a trabajar más en profundidad y a refrescar un poco las ideas, la clase que viene es algo que muy bien captaste, Gastón, porque tiene que ver con eso, sí, sin duda. Yo Esta anoté ahí irritabilidad. en el chat anoté mi respuesta de lo que había hecho ayer, de la viñeta. Sí, lo estuvimos leyendo acá. Ah, no, ¿pusiste otra cosa más? Sí, de ahora al rato pongo la Bien. tercera parte. Bien. Factores de riesgo en la familia pueden incluir la situación socioeconómica desfavorable, la falta de redes de apoyo y contención, dificultades para acceder a recursos básicos como salud y educación, y la exposición a situaciones traumáticas y estresantes como el desplazamiento forzado y la falta de vivienda adecuada. En cuanto a los factores protectores, estos podrían incluir la resiliencia y la capacidad de adaptación, el acceso a servicios y recursos de apoyo. Sí, la buena disposición que tienen con los profesionales. Vieron que dice en un momento también la viñeta, Tal cual. que está como abierta, ¿no? La presencia de relaciones positivas y redes de apoyo, entre otros. Buenísima tu respuesta, Gastón. Muchas gracias, porque nos habilita. Esto de que ella se muestre cálida y abierta con todos los profesionales, que escuchan las indicaciones, ¿no? Y que se muestra muy afectuosa con su bebé, si bien se presentan todos estos riesgos que hacías alusión y con los que coincido, también hay un elemento protector en ella que se muestra afectuosa. También podemos pensar en los vínculos de apego que se están estableciendo con Pedro, creo que era el chiquito, no, Antonio, no, Antonio es el papá, este, pero justamente, No, ¿no? Antonio es Esto el de bebé. Antonio es el bebé. Está, lo bauticé entonces. Vieron que esto de los nombres. Igual el bebé de María es Salvador, Antonio es el hijo Salvador. de la otra pareja, creo. Bueno, ¿vieron? Ahí Sí. está. Bueno, pensando desde los vínculos de apego, era lo que yo les quería transmitir, que bueno, que si se acuerdan de cuando trabajamos este concepto hace un par de años, cuando lo trabajamos específicamente en pediatría, que tiene que ver con la capacidad de estar disponible desde el afecto para el otro y vincularse con él desde ahí, para favorecer su crecimiento, su desarrollo, su puesta en funcionamiento de sus diferentes emociones y tratar de regular con mi actitud las emociones de ese otro, y con mi disponibilidad afectiva. Justamente acá este aspecto parece estar en María presente,
y no interfiere, es un recurso positivo y protector que no interfiere en su sintomatología, que como dijimos hace un rato es un riesgo para depresión o ansiedad, pero más que nada para depresión. A pesar de eso, no está interfiriendo, por lo menos por el momento, en este vínculo de apego que tiene con ese bebé. Esta es la idea, ¿vieron? Que nosotros podamos hacer el ejercicio de razonar clínicamente, ir incorporando a medida que vamos avanzando en la formación todos los conceptos que hemos aprendido de lo que tiene que ver con salud mental y los abordajes que la unidad plantea en el primer nivel de atención. No es solamente lo dado, no, porque ahora en CGI solamente vimos esto, entonces es básicamente esto. Por supuesto que les vamos a preguntar básicamente eso, no es que les vamos a preguntar todo lo anterior, pero todo lo anterior va a sumar a que ustedes puedan ir incorporando en la formación como médicos y tratar de integrar los otros conceptos que a lo largo de la carrera fueron estudiando. Bueno, bien, así que estuvimos peloteando un poquito de todo. Al final te puse cosa? ahí el comentario de qué cosas me gustaría indagar que me faltaron en la historia, ¿no? Que me quedé con ganas. Por ejemplo, Sí. los roles, la dinámica familiar, la comunicación entre ellos, las demandas entre ellos, todas esas cosas. Te lo anoté ahí igual. Gracias, lo leo. Algunos aspectos que se podrían indagar para evaluar la funcionalidad del sistema familiar y planificar una estrategia de abordaje podrían incluir la toma de decisiones, la dinámica de la toma de decisiones, la asignación de roles y responsabilidades en el hogar, la capacidad de comunicación y resolución de conflictos entre los miembros de la familia, la presencia de relaciones de apoyo y contención fuera del núcleo familiar, la adaptación y afrontamiento de situaciones estresantes y traumáticas, entre otros. También sería importante evaluar la presencia de síntomas de estrés postraumático en los miembros de la familia, como en el caso de María, y brindarles apoyo psicológico si fuera necesario. Además, se podrían evaluar la necesidad de acceso a servicios de salud mental y recursos comunitarios para abordar las necesidades específicas de la familia. Sí, está muy bien. ¿Sabés lo que del agregaría a acceso, esto? lo del acceso era algo que comentaba con un compañero que él insistía en que por más de que actualmente estuviese siendo atendida en salud, muchas veces las personas que emigran al país tienen unas situaciones de inaccesibilidad por transporte o por otras cosas, entonces dije, lo ponemos entonces. Sí. No, sí, vieron que específicamente en la Ciudad Vieja hay diferentes, hace muchos años ya, hay diferentes familias migrantes y acceden al centro de salud porque se alojan ahí. Pero bueno, hoy en día no pasa solamente en Ciudad Vieja, capaz que antes lo veíamos más en Ciudad Vieja. Yo, por ejemplo, trabajo en la Policlínica, en el Centro de Salud de Jardines del Hipódromo y bueno, y allá están habiendo también diferentes familias migrantes que consultan. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este aspecto, sí. De todas maneras, nosotros somos un recurso. Más allá de que no tengamos una especialidad y una especificidad, justamente la idea de instruir y formar a los médicos en lo que tiene que ver con integrar el componente de salud mental, pasa a ser un elemento también. Bueno, de hecho, vieron que está en el proyecto de ley votado hace ya un tiempo, 2017, si no me equivoco, está aprobado, en donde se promulga en el artículo 20 que todos los profesionales de la salud van a tener formación en lo que tiene que ver con abordar situaciones de salud mental. Esto no se ha logrado del todo, pero bueno, sería bueno porque ustedes ven que cuando uno trabaja en un centro de salud, en el primer nivel de atención sobre todo, los hospitales también pasa, pero bueno, nosotros nos abocamos principalmente al estudio de lo que pasa en el primer nivel y vemos que en realidad sería muy útil que las personas, la persona de vigilancia, el administrativo, el de archivo, tuviera formación, tuviera cierta capacitación en lo que es el abordar la salud mental. Porque, bueno, me parece que los centros funcionarían mejor. Y bueno, y es algo que no es que me parece a mí, ¿no? En realidad es un proyecto de ley aprobado que por diferentes motivos aún no se ha puesto a funcionar del todo, pero la idea es que
ojalá se haga pronto. Y te iba a decir algo en relación a lo que pusiste, te iba a agregar mientras lo leía, me quedé pensando y ahora se me fue. ¿Qué más era en relación a lo que dijiste? ¿Hay alguien más que escribió que ya lo leo? Se me fue. Bueno, se me fue. Acá Rupina dice, un aporte sería en el abordaje de María, luego de la entrevista, evaluar los cuidados que requiere el cuidador, que parece que no estarían presentes en el abordaje inicial. Sería en una segunda etapa, luego de la evaluación inicial de María, de evaluar si tiene depresión o ansiedad. Bien. Es otro elemento a tener en cuenta y a evaluar, sí, por supuesto que sí. En la próxima clase vamos a ver un poquito más lo que tiene que ver con cómo evaluar esos aspectos y esos síntomas. Que son además las problemáticas prevalentes, ¿no?, en nuestro país. Yo creo que otra cosa importante que, para agregar a lo que decían los compañeros, que habría que indagar bien el vínculo que tienen con Pedro, ¿no? Porque él, por lo que entiendo, está en Venezuela, pero es común que las familias así como que ahorran plata para mandarle a la gente que está en otro país, o la persona que está en el otro país les manda a ellos, ver qué vínculo tienen, porque ella dice que está preocupada porque no se comunica con él, y como que él ahora no forma parte, digamos, de la, como de lo que sería la unidad doméstica porque no convive, pero sí, en cierta manera capaz que influyen en las decisiones de la familia y en la conducta que ellos toman, y como que ahí se Claro, necesitan y más lo tienen datos. presente. Sí, es un poco a propósito de eso que yo les iba a plantear esto, que cuando decíamos lo del indagar un poco más para evaluar la situación, el diagnóstico y hacer el diagnóstico de situación de salud a nivel familiar, evaluar esto que decía por ahí, creo que era Gastón, en relación a cómo se distribuyen los roles y quién cuida a quién, además de cuidar al cuidador, quién es el cuidador de quién, ¿no? Es como eso, poder investigar un poquito más ahí para distribuir y organizar las energías de la familia de una manera que después se traduce en plata. Vieron que nosotros los psicólogos siempre decimos que mucha gente tiene esto de que, bueno, el psicólogo es caro y entonces no puedo ir y qué sé yo, y nosotros hacemos la comparativa de evaluar el valor que tiene en dinero en energía psíquica disponible, ¿no? Entonces, si uno hace un paralelismo un poco fantasioso, podríamos decir que en lo que se concreta es en el valor monetario, pero que en realidad uno tiene que tener determinada energía psíquica para disponer, que le da un valor a ese espacio, y que a partir de ese valor que se le da es hasta el autocuidado, ¿no? Entonces, pensándolo ahora desde Pedro, es bueno eso, ¿no? ¿Qué lugar tiene Pedro en esta familia? Y desde dónde, pensando también desde cómo fue cambiando ese lugar, ¿no? Y cómo hoy se disponen ellos para distribuir sus energías y distribuir sus ingresos y sus montos de afecto y no solo la situación económica, sino otros aspectos que hacen al cuidado de Pedro, ¿no? Y de los otros integrantes. También tiene que ver con lo que decía Gastón, ¿no? En relación a, bueno, valorar no en un sentido de juicio de valor, ¿no? Claro, sino en un sentido de poder evaluar y poder poner a pensar cómo se distribuyen esas energías, cómo se distribuyen esas funciones, cuáles son los roles de quién y en qué momento también, ¿no? Porque encima se enfrentan a esta situación del accidente de Antonio, creo que es. Me mareo con los nombres, ¿vieron? Hay tantos nombres en esta viñeta. Miren que la he leído de Una veces. consulta. Sí, Acá, Antonio. así como esta familia,
Hay como, está la posibilidad de ver a toda la familia junta, como Sí, conversar, claro. no sé, Bueno, en este caso es los que, 3 adultos y sí, claro, es que podría ser muy interesante, ¿no? Eh, ¿Qué aspectos de la dinámica entraría? Y porque bueno, y como que si la nos historia planteáramos, se centra Pilar y María la historia, pero está en realidad también las relaciones entre ellos, ¿no? Con su hermana, con su cuñado. por supuesto, porque para ver la distribución de roles y la distribución, y quién cuida a quién y demás, una cosa es que nos cuente María sobre cómo lo hacen, y otra cosa es que vengan a, ¿no? Conocerlos. Es bien distinto. Bueno, de hecho, eso siempre cambia, ¿no? No es lo mismo la presencialidad que la virtualidad. Yo hace un rato pensaba en eso, que están ustedes todos ahí, somos 90 personas hoy acá, y en realidad qué distinto sería si esta clase fuera presencial. Si bien necesitamos de un espacio, es como que lo que tiene que ver con el pensar juntos tendría otra dinámica, ¿no? Otro modo de de poder intercambiar y de poder, porque también si nos pusiéramos a hablar los 90 sería un caos. Entonces, como poder lograr, de repente para la próxima clase, a ver qué les parece, para la próxima, la otra clase que tenga ahora y para la próxima clase con ustedes, no sé qué les parece si hacemos salas en Zoom, en pequeños grupos para que ustedes discutan la viñeta y después ponerla en común. No sé, a veces me dicen que sí que quieren eso, otras veces me dicen que no, en otros años, ¿no? Entonces hoy no se los planteé, pero no sé qué les parece más efectivo. Podríamos haber hecho estoy pensando ahora con ustedes, ¿no? 3 salas y 3 subgrupos y que cada uno se afirmara en pensar una de las preguntas y después lo intercambiábamos y lo poníamos en el plenario general. Ustedes Igual sugieran. somos como 85, 3 grupos de 30 personas intentando resolver una pregunta, es como bastante Sí, complejo, ¿no? sí, sí, Capaz tal que es cual. mejor esta otra modalidad. Sí, es verdad. Sí, por eso no se los propuse, porque cuando se los he propuesto me dicen que no, que prefieren pelotearlo así. Pero bueno, me quedo siempre con ganas de saber qué piensan los que no participan o cómo pueden, de qué manera podríamos dinamizar un poco más el pensamiento y sobre todo que planteen dudas, porque es este el momento. O si no, que digan, no, está todo clarísimo, sabemos todo, entendemos todo, refrescaste algunas ideas, pero no dijiste nada tan nuevo. También me sirve porque sirve para chequear en qué estamos, ¿no? Y cómo estamos posicionados todos para la formación. ¿Qué cosas cambiarían? ¿Qué cosas agregarían? ¿Qué otras preguntas harían? Porque estas son preguntas guía, pero podrían surgir otras, ¿no? Me parece bien interesante. Esto no se me había ocurrido, pero sería bien interesante conocer a algún otro integrante de la familia. A ver si nos quedó algo por compartir. Hay una cosa que no mencionaron, que yo la mencioné medio al pasar, que tiene que ver con el impacto que le generó a ustedes como equipo de salud hoy acá, al pensar y al leer esta viñeta. Vieron que yo dije en un momento, a mí me mareó un poco, la tuve que leer varias veces y ahora igual la leo con ustedes y me vuelve a marear y me pierdo de quién es quién.
y me confundo los nombres, y necesito hacer el familiograma para organizarme. ¿A ustedes les pasó eso? ¿Les generó? ¿Qué les generó? Porque en realidad tener en cuenta esto es bien importante, porque determina muchas veces la intervención que nosotros vamos a hacer, y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Te vas a reír, pero cuando yo lo estaba haciendo ayer, me fui planteando preguntas, tipo, me las escribía, tipo, cosas que quería saber de la historia, porque había un montón de cosas que me quedaban como cabos sueltos. Y tengo acá una lista de como 10 cosas que quería preguntarle a María, como quien diría, para intentar saber lo que pasaba. Así que O sea, lo la que que te más generó me... pensando en esta pregunta que yo hacía es como el querer organizarla, Claro, ¿no? sí, sí. Organizar la viñeta, porque es media caótica la viñeta, ¿no? Es como la vida misma, ¿no? O sea, es una Claro, es cuando situación. haces una historia clínica rápida, así, mientras vas escribiendo las cosas y luego la pones en orden antes. Se fue el paciente, tenés 5 minutos entre paciente y paciente y la ordenás. Bueno, es eso. Sí, sí, no, el tiempo es tirano. También te queda eso de decir de la frustración, ¿no? Yo decía, ¿qué sintieron ustedes como equipo de salud frente a esta familia? Que la tenés que ver en un ratito, tenés que poder hacer un diagnóstico de situación de lo que le está pasando a esta familia y además poder intervenir. Y A todo ver, eso y yo manejar me, la frustración. Yo me quedé es que con esa sensación de que ella tiene, vamos a decir, vamos a ponerle una etiqueta, pero entre nosotros, ¿no? Tipo, algún trauma o alguna situación que vivió difícil durante ese traslado y ese parto, que claramente fue una situación difícil, una situación traumática, yo le pongo el nombre de ese, ¿no? Y de ahí yo de piqué empezaría a investigar un montón de cosas, ¿no? Porque esa situación la va a Ujú, afectar mucho. Eh, ahí está. Después, otra cosa que me llama poderosamente la atención es la situación de culpa por algo incontrolable para ella, algo que ella no es capaz de interceder en ese asunto. La otra persona estaba en el trabajo, totalmente alejada de ella, y por sus propias acciones derivó en una situación de accidente. ¿Por qué ella se vería responsable en esa situación? Bueno, Entonces, viste que en realidad hay un dato ahí en la viñeta que hace referencia a que ellos quedaron en el cuidado de una tía, porque pierden a los ujú, padres. sí, Capaz que por ahí tu intuición, ¿no? O claro. tu mirada clínica o tu escucha clínica tuvo que ver con, claro, en realidad ella quedó al cuidado de una tía junto con su hermana cuando era muy chica, perdió a sus padres. Ese es el evento Ujú. traumático al que hace referencia. Y probablemente, ¿no? O sea, yo no quería no quería aseverar cosas que todavía no había indagado, pero era una sospecha clara, ¿no? Era clara, sí, por supuesto. A pesar de eso, no tenemos indicios de que ella abandone o genere situaciones disruptivas con su bebé, ¿no? Bueno, eso es algo que está bueno, ¿no? Que en Mm, este momento, si lo hablamos desde el punto de vista más psiquiátrico, la oxitocina y la calidad de los lazos que está generando en este momento son ampliamente resilientes, ¿no? Eso está bastante sí, bien. Entonces, de ahí por sí, lo menos son tenés favorables. un factor protector. Sí, sin duda, sí. Pero bueno, es interesante que podamos hacer este ejercicio de autoobservación hacia nosotros mismos, porque justamente con esto del tiempo, que siempre en salud es un factor con el que tenemos que lidiar y, y lo que nos genera, ¿no? Y esto del caos y la confusión y esta familia que nos llega y que tiene como tantas cosas para pensar y tantas líneas de intervención posible, y lo tengo que hacer en 5 minutos, me genera frustración, me genera enojo, me genera tristeza, ¿no? Me genera desorganización que necesito organizar y que necesito poder sistematizar en poco tiempo, en 5 minutos. Y eso que me genera, lo tengo que tener en cuenta no para ir a psicoterapia yo por mi cuenta, sino, bueno, si quieren también, pero quiero decir, no ese es el punto es que puedan hacer este ejercicio de autopercibirse y de compartir esa percepción con otro. No vas a ir a decirle a otro profesional, no, pero no sabes, estoy re frustrado por eso que acabo de escuchar. No, no pasa por ahí, pasa por esto, prestar la atención y quedarte con, bueno, anotarte, claro, vos lo pudiste hacer porque estabas en tu casa en otro tiempo estudiando para la clase, pero cuando Tal cual. estamos in situ, en la situación es bien distinto. Y ahí poder hacer este trabajo de apertura, de contar con alguien para podérselo transmitir y pensar con ese otro, es una herramienta. Eso es lo que le queremos transmitir, que eso también es una herramienta que vos tenés. Mm. Es como si hiciéramos el ejercicio de identificar en esta situación el lugar en el que yo mismo me puse, porque soy
estudiante de medicina y quiero ser médico el día de mañana y me voy a encontrar con estas situaciones a diario, más allá de que me dedique a la medicina de familia o no, porque en realidad elegimos trabajar con personas y este tipo de situaciones se nos van a presentar en los centros de salud, en hospitales, en primer nivel, en donde sea, y tenemos que poder hacerle frente. Y bueno, y sin duda la herramienta fundamental somos nosotros mismos. Y cómo a nosotros nos impacta va a condicionar nuestra respuesta. Entonces el poder buscar un compañero, una compañera, es un aliado, es una referencia, siempre. Eso es también lo que yo les quería transmitir, que utilicen esas herramientas que es el compañero que tengo al lado, también. Bueno, de eso charlábamos cuando terminamos la historia clínica con el compañero, que, a ver, tenemos un perfil distinto. Él quiere ser más cirujano y yo quiero ser psiquiatra. Entonces, en eso diferimos bastante. Y yo estaba reinteresado en las viñetas, pero para él era eso de, no quiero estudiar esto es algo que yo cuando necesite ayuda voy a buscar a alguien como tú, me decías, ¿no? Que voy a buscar a una persona que me respalde, porque yo quiero poder Buenísimo. especializarme en ayudar a las personas de otra manera, porque este tipo de historias a él la leyó un poco nomás y ya le angustiaba. Entonces, Ahí va. Bueno, pero es fundamental que se haya dado cuenta de eso. claro, hablábamos de eso, de que está bueno la diversificación en el sistema de salud para que haya, él decía, Por me tengo supuesto, que pero que no aprender, hay todólogos. claro, él decía, me tengo que aprender cosas que van más allá de lo que quiero ejercer, y como que abarcaba mucho más de lo que él estaba dispuesto a aprender, y yo Ay, tuve que como sí, hacerle eso nos esa. pasa a todos. Eso nos pasa Él a todos. reclamaba la inversión que tenía que hacer en conocimiento que después la va a sacrificar para especializarse en lo que quiere, ¿no? Sí, Y bueno, sí, eso nos pasa a todos. Viste que a lo largo de la formación todos estudiamos cosas que no nos interesaban tal cual. y bueno, y después por algún otro lado hasta lo agradecemos a veces, porque de una u otra manera lo ponemos a En funcionar. práctica. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Todo lo que vamos estudiando en mayor o menor medida en algún momento, si bien por supuesto que hay muchas cosas para modificar en los planes y para seguir mejorando, un poco a propósito de eso fue que introdujimos estas nuevas concepciones de familia más actualizadas, y a propósito de las investigaciones actuales sobre el tema. Y Bueno, bueno, sí, también la es idea es cierto que renovar eso, ¿no? también es cierto que la medicina familiar es una de las que más abarca, ¿no? O sea, una persona en Sí, medicina familiar tiene que conocer de todas las áreas, por lo menos lo básico. Eso es por lo menos lo algo básico. claro. Sí, es verdad. Sí, es todo un desafío. No es fácil. Y transmitir eso en 4 clases, ni te digo. Hacemos lo que podemos de la mejor manera. Eso no duden de nuestras buenas intenciones. Pero entendemos perfectamente que no todos se van a dedicar a esto y lo que sí queremos es, fervientemente, es que tengan en cuenta el componente salud mental. Es eso, básicamente. Pero sí, por supuesto que no hay todólogos y no pretendemos que los haya. Así que es buena la reflexión. Por eso traje la pregunta, para ver la repercusión, ¿no? Y cómo cada uno lo puede tomar. Bueno, si no hay más preguntas ni más comentarios, les agradezco su tiempo. Me encantó compartir la mañana con ustedes. Nos vemos la próxima, que va a ser el 19, que es un miércoles, 19 de abril. Y ese día vamos a tratar lo que tiene que ver con depresión y ansiedad en el primer nivel de atención. Genial.